Bueno, y esta se me olvidó en el video anterior. Entonces también vas a escribir 3 oraciones, una afirmativa, una negativa y una pregunta, donde hables de ubicación, donde está algún objeto, una persona o un animal. Y aquí te doy 3 ejemplos también de usando características que pueden cambiar. Por ejemplo, I am cold, significa estoy frío o tengo frío. You are not sick, tú no estás enfermo. Is your mother pregnant? Es una pregunta. ¿Está tu mamá embarazada? Embarazada es algo que dura un tiempo y después, cuando nace el bebé, ya uno no está más embarazado. Entonces, por eso son cosas que pueden cambiar o cosas que no son permanentes. Fíjate de nuevo que estoy utilizando am porque uso I, el sujeto I. Utilizo are porque estoy utilizando you. Y utilizo is porque estoy hablando de tu mamá. Tu mamá es ella. Entonces no te confundas con este your aquí, porque si estoy hablando de tu mamá me estoy refiriendo a ella. Fíjate que la afirmativa tiene el verbo solito, la negativa tiene el not después del verbo y la pregunta, el verbo to be va al principio, después va la persona y de últimas va la característica. Ahora vamos a hablar del pasado. Entonces le cambié el color, el pasado está en color morado. Recuerda que la forma del pasado del verbo es was o were, ¿sí? Si vamos atrás, aquí. La forma del pasado es was para I, you, was para I, were para you, otra vez was para he, she, it, were para you, were para we y were para ellos. Entonces volvemos aquí. Entonces, para hablar de descripciones, voy a decir Manchis was white and gray. Manchis era blanco y gris. Era porque Manchis ya no existe más. My cat and my dog were not fat. Es una negativa. Mi gato y mi perro no eran gordos. A lo mejor ya son gordos, pero antes no eran gordos. Entonces por eso utilizo were, porque estoy hablando del pasado. Was, porque estoy hablando de uno, pero aquí were porque estoy hablando de dos, mi gato y mi perro, que significa ellos. Y luego la pregunta, was I small? ¿Era yo pequeña? Como estoy hablando de yo, por eso utilizo was. Fíjate que lo escribo de la misma forma como lo escribo en presente. Primero va la persona, después va el verbo to be y después va la descripción. Lo mismo aquí, las dos personas van primero, luego el verbo to be, el not y la descripción. Pero en la pregunta el verbo to be va de primero, después va la persona y después va la descripción. Ahora mira los ejemplos aquí con las profesiones. My grandfather was a soldier. Mi abuelo era un soldado. Es afirmativo porque es verdad. My grandmother was not a nurse. Es negativa porque no es verdad. Mi abuela no era una enfermera. Y la pregunta, were your brothers soldiers? Entonces fíjate que estoy hablando de brothers. Significa ellos, tus hermanos. Por eso utilizo were. Tus hermanos eran soldados, pero siempre el verbo to be, eran, va a ir al principio si es una pregunta solamente. Porque si es afirmativo, si es negativa, el sujeto va primero, después va el verbo. Ahora, tú vas a practicar. Tú vas a hacer 3 ejemplos sobre nacionalidades, hablando de nacionalidades. Una afirmativa, una negativa y una pregunta. Y también vas a hacer 3 ejemplos hablando de la edad. Una afirmativa, una negativa y una pregunta. Y por último tienes aquí, también vas a escribir 3 ejemplos más hablando de la ubicación. ¿Dónde estaban en pasado? ¿Dónde estaban las cosas? Acuérdate que cuando hablas de nacionalidad, entonces ¿qué nacionalidad eran antes alguien? Por ejemplo, antes yo era estadounidense, pero ahora soy colombiana, ¿sí? Y la edad,
Recuerda que la edad en inglés usamos con soy. Yo soy 20 años, yo soy 15 años, o yo era, yo tenía, que significa realmente tenía. Yo tenía 10 años el año pasado, o yo tenía un año en el 2005. Y vas a hacer una afirmativa, vas a hacer una negativa, vas a hacer una pregunta. Lo mismo con la ubicación, dónde estaba en pasado, dónde estaba el libro, dónde estaba el gato, mi bolso estaba encima de la mesa, mi mamá estaba en la casa, yo estaba en el colegio, todo en pasado. Puedes aumentarle cosas como ayer, esta mañana, la semana pasada, en enero, en diciembre. Sí, eso te ayuda a dar más información. Y el último ejemplo son las características que pueden cambiar. Entonces te las doy yo. Por ejemplo, I was hot yesterday. Yo estaba caliente ayer. O también significa yo tenía calor ayer. Fíjate que es en pasado porque es ayer. Por eso utilizo was. Utilizo was porque estoy hablando de I. En este caso utilizo were porque estoy hablando de we. Y en este caso utilizo was porque estoy hablando de el gato. I was hot yesterday. We were not happy. Was the cat lost? Yo tenía calor ayer. Nosotros no estábamos felices. ¿Estaba el gato perdido? Es la pregunta. Lost significa perdido. Estaba perdido en pasado. Bueno, ahora tú practica haciendo los ejercicios y ya hago el otro video.